Buenos días, estamos comenzando la reflexión de esta mañana, helada, muy helada, pero con el ánimo de seguir la reflexión de la palabra de Dios. Esta mañana la palabra Pablo en Jerusalén, y vamos a leer las escrituras en el capítulo 21, verso 17 al 26, capítulo 21, verso 17 al 21, 17 al 26. Y dice así: y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaba reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay, pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando Pablo y sus compañeros de viaje llegaron a Jerusalén, fueron a ver a Santiago. El hermano del Señor todavía era el líder reconocido de la comunidad judeo-cristiana en el mundo, que a esa altura se contaba por miles de miembros. Al descubrir el encuentro cara a cara entre Pablo y Santiago, cada uno de ellos acompañado por algunas personas que lo respaldaban, Lucas presenta a sus lectores una situación dramática, cargada de riesgo y de posibilidades. Santiago y Pablo eran los líderes representativos de 2 comunidades, la judía y la gentil. Y desde el encuentro que habían tenido años atrás, ambos movimientos habían crecido considerablemente bajo la buena mano de Dios. La confrontación hubiera sido un suceso lamentable, pero los 2 hombres tenían actitud conciliatoria. Consideramos a Santiago en primer lugar. Mientras Pablo daba un detallado informe de lo que Dios había hecho entre los gentiles y por medio de su ministerio, no vemos en él murmuración ni desaprobación alguna, y juntos dice que alabaron al Señor. Pero Pablo también estaba ansioso de mostrarse conciliador, y lo hizo de 2 maneras. La primera, aunque por alguna razón Lucas no la menciona hasta llegar a Hechos 24:17, era la presentación en la iglesia judía de las ofrendas reunidas por las iglesias griegas. Quizás Pablo ya había entregado en privado esta ofrenda. La consideraba no solamente como una expresión de amor hacia los necesitados, sino como un símbolo tangible de la solidaridad judeo-gentil en el cuerpo de Cristo. Más bien, Lucas se concentra en el segundo ejemplo de la actitud conciliadora de Pablo, concretamente la manera positiva en que respondió a la propuesta que le hizo Santiago. Debido al enorme número de judíos convertidos al cristianismo en Jerusalén, todos ellos celosos de la ley, era importante aplacar el rumor
que se estaba difundiendo de que Pablo enseñaba a los cristianos de origen judío a abandonar a Moisés y a declarar innecesaria la ley y la circuncisión, lo que debió enseñar a los gentiles convertidos a Cristo, ya que se había definido en el Concilio de Jerusalén. Por esa razón, Santiago le propuso a Pablo que se comprometiera en algunos ritos de purificación, no como una obligación, sino como una concesión a los escrúpulos de los judíos cristianos. No podemos sino agradecer a Dios por la generosa actitud desplegada tanto por Santiago como por Pablo. Ya estaban de acuerdo en doctrina, que la salvación es por la gracia mediante la fe en Jesucristo, en ética, que los cristianos deben obedecer la ley moral, y el debate pendiente estaba relacionado con la cultura, la ceremonia del culto y la tradición. En este proceso de expandir el Evangelio, el apóstol Pablo siempre le toca chocar con su cultura. Por supuesto, hay judíos cristianos, y no nos olvidamos que los primeros creyentes, los primeros convertidos, fueron judíos. Hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, con la inclusión de Cornelio, el primer gentil y la primera familia gentiles que integran la iglesia. Ahora hay cristianos judíos por todos lados que han ido reconociendo a Jesucristo y han entendido a través de la explicación y exhortación de Pablo, enseñando por la ley de Moisés y los profetas, explicando de que estos hablaban del Señor Jesucristo y que en Jesucristo se cumplía la ley, así como los profetas. Pero tampoco no era fácil sobrepasar a los de su cultura, a los judíos, porque habían judíos cristianos que consideraban todavía que no solo era la fe en Cristo, sino también la circuncisión. Había que seguir circuncidando a los recién convertidos. Ya en el Concilio de Jerusalén, primer concilio, de los 22 que hubo en la historia, ya está solucionado el problema. Pero su visita a Jerusalén del apóstol lo hace tener que enfrentar nuevamente a los de su pueblo, pues ya está el rumor corrido que el apóstol Pablo está obligando o enseñando que la ley de Moisés no tiene ni una vigencia y que no hay que respetarla, especialmente los elementos morales de esta ley, lo que evidentemente es falso. No nos olvidemos, a Jesús lo condenaron de que enseñaba a no obedecer la ley, a Esteban igual y a Pablo igual. De tal manera que el apóstol Pablo en este proceso tiene que dar prueba, muestra de que siendo un cristiano judío, aún como judío, respetaba la ley moral, y este pedido de Santiago de que ofrezca ofrenda por un rito de purificación o de santidad, haga apaciguar la rabia y la ira que había entre aquellos que lo buscaban para matarlo. Pablo accede y juntamente con él hay 6 hermanos más que tienen que pagar la ofrenda de purificación de ellos para que lo acompañen y así lo protejan. El Evangelio del Señor Jesucristo lo dejó clarísimo el apóstol Pablo cuando escribe el capítulo 15 de 1 Corintios, hablando de la resurrección, los versos 2 y 3, para algunos es el único lugar del Nuevo Testamento donde el Evangelio se define, porque el apóstol Pablo escribe con claridad, y quiero leerles ese pasaje para no equivocar, capítulo 15 de 1 Corintios, el verso. Se dice que aquí está la definición del Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. O sea, la definición del Evangelio: Cristo murió por nuestros pecados, primero conforme a la Escritura, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, aquí tenemos una definición pequeña de lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo necesita seguir predicando el Evangelio, necesita vivir, porque todavía le queda camino largo, como fue la profecía sobre él: camino largo te resta. Y lo que el apóstol Pablo hace es simplemente acceder a esta petición de Santiago para cumplir el rito de purificación y seguir así su largo camino de misión, de trabajo y de extensión del Evangelio. Hay veces que nosotros necesitamos ubicarnos en la cultura. A veces nos toca evangelizar personas de otra cultura. En el caso nuestro, nuestra experiencia de trabajar en las comunidades mapuche y de participar con ellos, ahora este verano estando en los altos o en la cordillera de Villarrica, en los alrededores, con las comunidades mapuche, especialmente con la de Chaura, donde nosotros trabajamos solo con mapuche, nos damos cuenta que a veces hay que respetar la cultura, hay que respetar aquellos rasgos culturales que esta cultura tiene, para poder también evangelizarlos. Y es lo que Pablo está haciendo. Aunque nosotros no somos mapuche directos, pero sí somos descendientes, mezcla de mapuche, y por supuesto a mucha honra. No nos debemos olvidar que los primeros que estaban aquí antes de llegar los españoles eran los mapuches, que a veces en nuestros textos de estudio pareciera que los mapuches nunca existieron aquí en la tierra, que siempre los españoles estuvieron de siempre. No es así. Tuvieron nuestros pueblos originarios, los mapuches incluidos, además de todos los otros, y luego los españoles llegaron mucho después. Por lo tanto, nuestros orígenes son indígenas, nuestros orígenes son mapuche, y eso tenemos que considerarlo como un legado muy importante, pues este fue uno de los pueblos no abatido por esa vorágine española de búsqueda de oro y de plata. Así que, queridos, acordarnos del consejo paulino: mare judío a los judíos, gentil a los gentiles, griego a los griegos, con tal de ganar agua. Dios les bendiga.